Cuando la jornada laboral se extiende más de 6 horas de forma continuada, tenemos derecho a un descanso, una pausa que ha vuelto a los tribunales. En este caso, el Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una empresa que no considera la pausa para el bocadillo como trabajo efectivo y se basa en que no es un derecho laboral reconocido por contrato, sino una muestra de tolerancia por parte del empresario. Pues de este y otros asuntos vamos a hablar a continuación con Inocencio González, que es secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué dice el Estatuto de los Trabajadores respecto a este espacio, este tiempo para el bocadillo en las empresas? Bien, el 34.4 del Estatuto vigente establece que en jornadas superiores, continuadas, superiores a 6 horas, se tiene derecho a un espacio de 15 minutos de descanso que será retribuido o no en base a que se recoja en el convenio colectivo. Cuando hablamos de trabajadores de menores de 18 años y en jornadas de 4 horas y media, el tiempo de descanso sería de 30 minutos. Eso es lo que establece. Lo que pasa es que efectivamente el Tribunal Supremo ha tenido diferentes pronunciamientos en esta materia, ¿no? Y actualmente nos encontramos con que el tiempo de descanso se considera como tiempo no retribuido, con lo cual pues habría que recuperarlo. Pero anteriormente también en el mismo sentido se había pronunciado a la inversa, ¿no? Lo importante aquí, entiendo yo, es que hay que tener en cuenta que no se considera una condición más beneficiosa el hecho de que no esté recogido en el convenio como tal y sea una práctica habitual. Y esta es la parte de la sentencia que más lo complica, ¿no? Porque hasta ahora se suponía que aunque no estuviera en el convenio colectivo, el hecho de que estuvieras disfrutando los 15 minutos, se consideraba tiempo efectivo de trabajo, con lo cual no lo tenías que recuperar. En este caso, dado que esa práctica estaba en esta empresa, pues ahora el Tribunal Supremo ha determinado que no es una condición más beneficiosa y que hay que tenerlo expresamente regulado en el convenio colectivo. Bueno, ¿y hasta qué punto también se hace necesario ese punto de descanso, ese tiempo de descanso, que sea 15 minutos para el bocadillo, para desconectar y luego ser más efectivo y más rentable nuestro trabajo? Efectivamente, el sentido que tiene de establecer como un mínimo de 15 minutos es precisamente para hacer una interrupción, desconectarte algo de tu trabajo y posteriormente continuar, con lo cual entendemos que el rendimiento de los trabajadores es superior si tienes ese tiempo, que al final lo vas a tener. El problema está si se considera recuperable o no se considera recuperable. Y ahí es donde está la discrepancia. Para nosotros entendemos que ese tiempo de descanso tiene que ser recuperable, pero para garantizarlo es muy importante fijarlo en los convenios colectivos. Entonces, ¿dependemos de la buena voluntad del empresariado? Pues sí, en este caso dependemos de lo que es la negociación colectiva. El estatuto es el piso, establecemos los 15 minutos, pero podemos pactar, y de hecho en muchos convenios se pacta un tiempo de descanso superior a los 15 minutos. Pero es muy importante establecer que ese tiempo de trabajo es retribuido y no es recuperable, porque si no estamos ante esta sentencia y la tentación, o sea, el empresario puede acogerse a entender lo que es un tiempo de trabajo que hay que recuperarlo, y con esta sentencia lo complica y apoya más esa tesis, ¿no? Entonces es fundamental que los convenios colectivos, en esa negociación, se recoja que ese tiempo no es recuperable. Es jornada efectiva. Bueno, aprovechando su presencia aquí como secretario general de Comisiones Obreras, queremos tocar también otros asuntos que tienen que ver con la situación laboral. La Unión Europea hace unos días declaraba ya la finalización de esta situación de crisis. Pasado 10 años, los sindicatos han hecho balance, han hecho comparativa, bueno, y han visto que los trabajos siguen siendo precarios y los salarios más bajos. Efectivamente, para nosotros, Comisiones Obreras, no hemos salido de la crisis en el sentido siguiente. Hay una enorme mayoría de la población, familias enteras, que efectivamente
están en una situación de crisis en este momento, con lo cual las cifras macroeconómicas pueden determinar, y me imagino que en ese sentido es como se ha pronunciado la Unión Europea, pueden determinar que estamos ya en un proceso de salida de crisis, pero nosotros no vemos que esa salida llegue a los hogares y a las familias de una forma que se pueda ver. El tipo de contratos que se están celebrando, las condiciones laborales en donde se incluye el salario, muchas veces implica que el hecho de tener un trabajo no significa estar en una situación lejana de márgenes de pobreza. Cuesta muchísimo llegar a muchísimas familias a final de mes con las actuales condiciones laborales que hay. Y hasta que eso no se mejore, efectivamente para nosotros seguimos estando en un periodo de crisis aún. ¿Esto según el país que se mire también? Pues sí, por supuesto. Y en España, que es donde nos deberíamos de centrar, somos de los países de la Unión Europea en donde menos del Producto Interior Bruto se vuelcan los salarios, y eso, o en las condiciones laborales. Y eso es un elemento muy preocupante, que hace 8 años, sin ir más lejos, en pleno comienzo de la crisis, pues el 60% se volcaba en condiciones laborales del Producto Interior Bruto, y en este momento es a la inversa. Un 40% es lo que se invierte en condiciones de trabajo y un 60% en beneficio empresarial. Ahí tenemos el gran debate, y mientras esa situación no se vuelque a tiempos de hace 8 años, pues efectivamente para nosotros seguimos estando en una situación de crisis. Y pasados estos 10 años, ¿ya se está en disposición de entrar en un diálogo también con las empresas por las mejoras salariales y también por las condiciones de trabajo? Deberíamos. Lo que ocurre es que la realidad es muy tosuda y pues teníamos previsto, dentro de los acuerdos nacionales de negociación colectiva, establecer el incremento retributivo para el 2017. Ha sido imposible. La propuesta de la patronal es inasumible por nosotros, porque entendemos que este año es posible que acabemos sobre un 1,9, un 2%, y la propuesta salarial que nos han puesto sobre la mesa no tiene cláusula de revisión salarial. Ahora mismo los convenios colectivos se están cerrando con incrementos del 1,3%. Si no tenemos una cláusula de revisión salarial, volvemos a perder poder adquisitivo de nuevo este año. ¿Y qué pasa con el salario mínimo interprofesional? Se habla de llegar hasta los 1.000 euros. ¿Se podrá conseguir? Ese es otro objetivo, pero en este momento no hay una voluntad clara y definida de que podamos ir incrementando el salario mínimo interprofesional hasta llegar a ese objetivo. Se plantea un otoño complicado. ¿Por qué? Pues primero porque quedan muchos convenios colectivos que aún no se han cerrado. Los que se han cerrado, como te decía, están en un 1,3% de incremento. El salario mínimo interprofesional no avanza en la medida que nosotros pretendemos, y yo creo que todo esto, conjuntamente con lo que antes decíamos, que el hecho de tener un trabajo tampoco significa que pueda salir de los umbrales de la pobreza y llegar de una forma medianamente justa a final de mes, pues hace que el conflicto laboral, o sea, que haya la posibilidad de que tengamos que empezar a hacer movilizaciones para poder cambiar esta realidad. Hablando de movilizaciones, hemos leído en la prensa estos días que este viernes los sindicatos han previsto una manifestación ante la actual situación de los trabajadores del sector turístico y de la hostelería, y sobre todo centrado en las camareras de piso, porque a pesar de que Canarias está en una buena situación turística, no se está viendo reinvertida esa situación en la masa laboral. Estamos hablando nuevamente de lo mismo. Un sector que entiendo y está bien que se haya estabilizado, que tenga unos márgenes de beneficio importantes, donde la afluencia de turistas no ha parado en los últimos años, en donde está creciendo sobre el 3%. No tiene ningún sentido de que las condiciones laborales que se generan en ese sector sigan siendo muy precarias.
Además, es un sector que sin un motivo aparente es de los que mayor precariedad, o sea, de los que utilizan contratos con mayor precariedad, tanto contratos temporales como contratos a jornadas parciales. Esto para nosotros también es algo que necesariamente tenemos que contrarrestar. Y estamos empezando efectivamente una campaña de movilización que esperamos que la misma continúe en el tiempo y que podamos hacer que esta situación sea reversible a través de la movilización. Bueno, por cierto, mañana se cumple el plazo ya para poner fin al plan Prepara, esa ayuda para los parados de larga duración. ¿Qué va a pasar? Van a haber reuniones hoy con el Ministerio de Empleo. ¿Se va a poder prorrogar esas ayudas? Se debería, y por justicia social, la prórroga. Dese cuenta que el Prepara es el último eslabón que tiene un parado que ya ha perdido todo tipo de prestación o de subsidio. Aquí en Canarias, sin ir más lejos, hay casi 117.000 parados de larga duración. Si el plan Prepara que la sentencia del Constitucional lo único que viene a decir es que la gestión sea de las comunidades autónomas, no se mete con el plan Prepara, y estaba previsto una prórroga del mismo. Nosotros entendemos que efectivamente en la reunión de hoy hay que desbloquear esta situación y pues como es una ayuda por 6 meses más vinculada a un itinerario formativo que pueda facilitar la inserción laboral de los que se puedan acoger a él, pues es necesario en estos momentos que ese plan pues continúe adelante. Pues Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Venga, buenos días.